Bien, pues muy buenas tardes, Leonardo Schwebel, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio. Buenas tardes, Arturo, Arnoldo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, como siempre, y con el gusto de saludarte y saludar a los compañeros en la mesa, Leo, Schwebel y Arnoldo. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Chuc, chuc, chuc. El micrófono, luego andamos ahí con que lo conectamos y lo desconectamos. Bueno, ya está ahí. Listo. Gracias y un saludo a los compañeros Leonardo y Arturo, Julio. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez. Arturo, pues hoy es el día en el cual el presidente de la República ha entregado su segundo informe de gobierno. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué te parece relevante? ¿Cuáles son los logros y cuáles son las carencias o insuficiencias en este segundo informe de gobierno, Arturo? Híjole, pues es un planteamiento muy amplio. Yo quisiera centrarme en un aspecto que me parece fundamental de este momento, que es ya el primer tercio del presidente López Obrador. Si bien es cierto que estaremos pues todavía esperando al 1 de diciembre para su siguiente informe y el cumplimiento de los 2 años en el ejercicio, me parece que el momento político pues siempre queda marcado por el informe de gobierno, ¿no? El día del presidente era en el antiguo régimen hegemónico el 1 de septiembre, y bueno, pues creo que en este momento a mí me parece que en la parte positiva de el presidente López Obrador y su ejercicio su ejercicio gubernamental, pues hay un aspecto muy relevante, que es la estigmatización de la corrupción. O sea, no estoy hablando de que ya los procesos de justicia hayan sido completamente resueltos, pero me parece que sí hay un estigma. Naturalmente eso se presta a aspectos positivos y otros también a aspectos que pudieran ser críticos, como es el hecho de que en este contexto pues hay un uso político en diferentes momentos de los escándalos de corrupción, y que sin embargo me parece que esta idea en la que él ha machacado de manera persistente de moralizar la vida pública desde su primer ejercicio, desde su primera campaña en 2006, pues está más o menos consolidado. Ahora bien, hay seguramente muchos aspectos... Perdón, Arturo, ¿crees que, como lo dijo el presidente, no será recordado este sexenio por la corrupción? Yo podría coincidir con esa afirmación hasta este momento. O sea, no, a pesar de que ha habido algunos episodios que además él ha minimizado en esta, y por eso decía yo que tiene como estos aspectos negativos, esta idea de que cuando salen asuntos de corrupción relacionados con sus cercanos suele minimizarlos y atribuirlos a sus adversarios, los conservadores. Me parece que tampoco hemos estado ante un escándalo de corrupción auténticamente relevante. Es decir, si yo recuerdo, por ejemplo, mis coberturas para este momento, o sea, para el 1 de septiembre de 2014, al segundo año de Peña Nieto, yo ya tenía un montón de reportajes que pues acreditaban despilfarros, excesos, contrataciones o concesiones o asignaciones verdaderamente llamativas y dudosas, sobre todo en el sector energético, en ese megaprograma nacional de infraestructura que planteó Peña Nieto, en donde, bueno, pues hoy sabemos, hubo muchísima corrupción. En el caso de López Obrador yo no lo he visto así. Es decir, hemos tenido episodios particularmente de la administración, porque habrá quien diga, bueno, y lo de Pío, pero eso no es de la administración, del gobierno, del sexenio. Yo diría, hemos tenido el episodio del doctor Lomelí en Jalisco, que bueno, pues fue destituido y está enfrentando ahí un proceso administrativo de justicia administrativa.
Hemos visto el caso de Ana Guevara, que todavía no se resuelve. Hemos visto el caso muy penoso de Manuel Bartlett, que sin embargo no era por corrupción en este sexenio, sino por un enriquecimiento desmedido antes. Hemos visto el caso de Poncho Romo por el tema de esta investigación que hizo Alejandro Melgoza y algunos otros periodistas sobre la destrucción de una zona en la península de Yucatán, que también corresponde a otro momento, no dentro de la administración, quizás como los escándalos más sonoros hasta el momento. Entonces me parece que no podríamos tener por lo pronto una idea de que este sea un sexenio corrupto. Me parece que puede tener otros muchos aspectos críticos, pero sí considero que no será la corrupción la forma en la que se recordará este sexenio como sí lo fue en el pasado, ¿no? Bien, gracias Arturo. Leonardo Schwebel, por favor, tu primera lectura sobre este segundo informe del presidente López Obrador. Bueno, pues fue prácticamente como una mañanera recortada, duró solamente el discurso 45 minutos, prácticamente repitió lo mismo que ha estado repitiendo todos los días, de la lucha con la corrupción, de que la pandemia pues ya pasó lo peor, de que se va a recuperar la economía. Me llamó la atención que solamente mencionara 3 nombres y que agradeciera 3 nombres: al secretario de Marina, al secretario de la Defensa y a Donald Trump. Fuera de eso no agradeció de nombre a nadie más, y me parece que ese es algo significativo dentro de todos los entretelones que pudiéramos ver. Obviamente, pues hay muchísimos datos que dio, fueron innumerables números que dio, y que habría que analizarlos poco a poco. Por ejemplo, dio el dato de que se han ahorrado por estos temas de la austeridad 560,000 millones de pesos, que es una cantidad tremenda. Si por la austeridad y por la lucha contra la corrupción. Sí, es una cantidad tremenda, pero pues la realidad es que representa entre el 8 y el 9% del presupuesto. Ya cuando lo ves así, pues ya no es tanto el dinero. Se me hace que es un dinero que a lo mejor suena mucho, pero que en realidad es relativamente poco comparado con esta cifra, ya si lo analizamos por porcentajes. Desde luego nunca va a haber, ni creo que nunca lo veré, un informe oficial en este tipo de cosas con tantita autocrítica, algo que se pueda decir, bueno, pues aquí no han funcionado bien las cosas en términos generales. Sí admitió que los homicidios dolosos y la extorsión van en aumento, que pues por lo menos es un avance, si lo queremos ver positivamente, de que pues el tema de la inseguridad no ha sido lo suficientemente, no hay suficientes resultados todavía con esta administración, y aunque no tocó propiamente el tema relacionado con nombres relacionados también con el asunto de corrupción, yo creo que estos temas van a dar mucho. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que hablara acerca de las minas, habló ahí de un porcentaje de territorio que se le han otorgado a las minas, y esta noticia de las minas, criticando a los gobiernos neoliberales, se da justamente cuando se elimina la subsecretaría de Minas y cuando se anuncia que en Puebla el actual gobierno le acaba de dar una mina nuevamente a Canadá. Son de ese tipo de cosas medias raras que a veces no se entiende, y estas expresiones de que soy el segundo mejor presidente del mundo, pero soy el presidente más atacado, lo cual no es cierto, no es el presidente más atacado, y como tampoco es que sea el segundo presidente del mundo. Entonces, ese tipo de expresiones
donde evitó los términos clásicos de los conservadores y fifís y cosas por el estilo, pero sí creo que le faltó una sustancia, un poco como un mensaje que sea un poco más claro. Por ejemplo, la reactivación económica, no entiendo ni sé cómo le van a hacer para reactivar la economía después de los diagnósticos que ha hecho el propio secretario de Hacienda. O sea, si este año ha sido malo, el próximo año va a ser peor en cuanto al asunto económico, y no hay a la vista un proyecto que pudiéramos identificar como, ok, este va a ser el proyecto, pues vamos a darle adelante y pues esperemos que esto algún día se termine. No hay, hasta el momento no veo yo ni del secretario de Hacienda ni del propio presidente un proyecto de nación para mejorar la economía, porque dijo que las grandes obras, refiriéndose al Tren Maya, al tren transísmico, al aeropuerto y a lo de Dos Bocas, van a generar 150,000 empleos, cuando en este año tenemos un déficit ya de un poco más de 1,000,000 de empleos. Es decir, estas grandes superobras van a dar solamente el 10% del desempleo que tuvimos o hemos tenido durante este año. Entonces, cuando te dan este recital de cifras, luego de repente pues hay que analizar una por una cuál es el verdadero contexto de todo esto. El tema de la consulta contra los expresidentes sigue siendo muy vaga. Yo no voy a votar a favor, pero si el pueblo lo quiere, pues organicen una consulta, cuando según el señor del INE, Lorenzo Córdoba, una consulta de este tipo va a costar 8,000 millones de pesos, que se me hace exageradísimo, pero bueno, pues sí tiene razón. ¿Cuánto nos va a costar este tema, no? O sea, claro, es un tema que requiere de un presupuesto. Entonces, si nos vamos punto por punto, hay muchos, por ejemplo, habló acerca de que han disminuido los feminicidios, y no han disminuido los feminicidios, y no solamente es por el feminicidio como tal, sino la violencia hacia las mujeres no la tocó, prácticamente se la pasó de largo, y pues es evidente que en México la violencia hacia las mujeres no ha disminuido. Ahí está el caso de Monterrey, de Abril, que acaban de dejar libre a esta persona. Así es. Y pues bueno, como eso, muchísimos otros ejemplos. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cuál es tu opinión, por favor? Gracias, Julio. Mira, a mí los discursos son importantes, los signos son siempre importantes. A mí me causa mucha desazón el hecho de que López Obrador se ha planteado misiones que ciertamente sí son revolucionarias y son radicales para la historia política de este país, pero luego el discurso no es congruente con eso. Yo creo que erradicar la corrupción no es una decisión de un solo hombre, como hoy lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que está convencido de que es el peor de los males. Yo creo que esa es la decisión que respaldaron 30 millones de mexicanos más o menos hace 2 años. Muchos sin compartir la ideología de Andrés Manuel o de los movimientos que lo impulsaban. O sea, la corrupción ha mermado drásticamente las viabilidades de este país, ha enriquecido a clases políticas sucesivas que además han traicionado objetivos centrales de la consolidación de un país más igualitario, etcétera. Todo este lastre con el que vamos cargando. Y sí, habría que hacer algo, pero la tarea es enorme. Y es una tarea que requeriría mucha mesura, mucho cuidado, mucha cautela. El viejo adagio, que creo que era de Reiceroles, de no ofender de palabra a quienes no piensas afectar de hecho, ¿no? O al revés, también cuenta. Entonces, siento que López Obrador disocia mucho esas dos cosas y pierde credibilidad, no con los que ya la perdió, con quienes están en contra de su discurso, con estas huestes proempresariales tipo Frena, manejadas y financiadas muy probablemente desde Monterrey y de esos círculos, sino con gentes que lo que queremos es que avanzara más rápido en el otro terreno, porque a este país le hace falta y que hubiera más frescura y más apertura y más posibilidades de, con transparencia, conocer esos procesos que
no nos van a venir a decir nada nuevo. O sea, los mexicanos sabemos que los presidentes de la República desde hace mucho tiempo se han enriquecido en el poder y han tomado decisiones para que los beneficien, y que ahí hay una cauda de complicidades de quienes les han ayudado a hacer esa tarea innoble y que también han recibido los beneficios. Y ahí está Manuel Bartlett, por ejemplo, que más allá de que sus bienes de hoy no sean mal habidos en esta temporada, lo fueron muy probablemente en el pasado, en Puebla y en otros gobiernos en los que participó, ¿no? Entonces, en esa tarea él sabe que va a generar animadversiones, que hay una prensa que ha sido beneficiada por esa clase política cleptocrática, que va a estar en contra de él, pero es inteligente, es una prensa que no va a atacarlo por eso, lo va a atacar por otras cosas que tienen sentido, que pueden armar una narrativa que lo vulnere y que además adquiera credibilidad ante un público pues que sí está viendo que las cosas no caminan. Me disgusta mucho cierto tono entre López Portillista y echeverrista que yo encuentro en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque para romper con el viejo esquema político también habría que romper con su discurso. Y cuando habla de que somos una nación respetada en el extranjero, todos esos sofismas, todo eso que critica aquel poema de José Emilio Pacheco sobre mi patria, ¿no? Esas frases de bronce, ¿para qué las necesita usar un político que pretende romper con todo eso y con el pasado, ¿no? Esas comparativas que le benefician a veces, o sea, que las usa para su beneficio de una u otra manera. La crisis es mundial y ha afectado a todo el mundo, no somos los únicos, pero sin duda somos el país que menos mal ha abordado la pandemia, lo que a todas luces es falso. Yo no quisiera exigir autocrítica en un político, pero sí realismo. O sea, López Obrador nos tendría que decir que las cosas están realmente complicadas. No vamos bien, porque no vamos bien, y no vamos bien por muchas razones, no solo por él, y no solo por su gobierno y las posibles deficiencias de su gobierno. Desde luego que una prensa que en otros momentos acompañaría ese discurso, si estuviera recibiendo las cantidades de dinero que se le han otorgado en el pasado, hoy está siendo muy crítica. Lo que pasa es que está siendo crítica con elementos reales, y eso tendría que atenderlo el presidente en esa dialéctica y cambiar su forma de enfocar las cosas, no como en el pasado, tratando de tapar la realidad con un discurso camaleónico, ¿no? Entonces, un poco quisiera centrarme ahorita en esta primera intervención en ese tema de los simbolismos del discurso. Muy bien, gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, te quiero preguntar sobre este episodio que ayer tuvo un desenlace, pues creo yo sorpresivo, el tema de Gerardo Fernández Noroña aspirando a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el discurso o la arenga mañanera del propio presidente contra maniobras para hacerse de un cargo, lo cual parecía que le abría la puerta finalmente a Dulce María Sauri del PRI para presidir la mesa directiva, y en la noche pues votos de Morena, abstenciones, votos en contra, y finalmente no pasó Dulce María Sauri. ¿Qué reflexiones tienes sobre este tema, Arturo? No, pues mira, yo creo que lo hemos planteado en algunas otras ocasiones, esta forma de ver la cuarta transformación, yo creo que es autonombrada, cuarta transformación, digamos que este movimiento o este proyecto político, pues diferente dentro del propio movimiento y de la alianza que lleva a López Obrador a la presidencia. El PT particularmente pues ha sido su aliado histórico. Fernández Noroña ha sido pues uno de sus, ¿cómo podríamos decirlo?, simpatizantes históricos también, en un extremo más, pudiéramos decir, radical, menos proclive a la conciliación pragmática de algunos procesos políticos, y esa es su personalidad. Creo que a veces es un poco estridente para las fórmulas convencionales de hacer política en México. Yo recuerdo, por ejemplo, pues que, no sé, quizás alguien esté en desacuerdo conmigo, pero me parece un acto de congruencia cuando va y le reclama a Martí Batres, por ejemplo, que asistieron ya como líderes camerales
a Martí Batres y a Porfirio Muñoz Ledo, que asistieron al mensaje por el informe de gobierno, el último informe de gobierno de Peña, ¿no? Pues se planta allá fuera del Palacio Nacional y hace una serie de proclamas al respecto. Me parece que es un acto congruente, es decir, no puede ser que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo, pero tengo la impresión de que Fernández Noroña pues no simpatiza con el pragmatismo. Y en este caso, creo que el movimiento, los partidos que respaldan a López Obrador, habían alcanzado una fórmula de planchar, digamos, la relación con la bancada del PRI, que además ha sido una bancada que ha apoyado prácticamente todas las iniciativas López Obradoristas. El propio presidente lo reconoció en Sonora, señalando al PAN, por ejemplo, por no haber aprobado el cuarto constitucional. Dijo, mientras el partido de la gobernadora sí, refiriéndose a Claudia Pavlovich, que pues, es priista, ha sido un aliado en sus procesos legislativos, el PRI. Y creo que habían alcanzado una serie de acuerdos, sobre todo pues con perfiles que sí son más pragmáticos a la hora de hacer política, lo cual no es malo ni bueno, sino parte de los procesos políticos legislativos en mi forma de ver las cosas. Y Fernández Noroña, pues en su posición, junto con la de muchos que coinciden en esa postura dentro del propio López Obradorismo, dice, pues no, ellos representan al pasado y vamos nosotros a tomar la Cámara. Entonces, ayer cuando se le pregunta a López Obrador, a mí creo que hay algo que señala Arnoldo y me parece que es algo muy persistente en el discurso del presidente, que siempre se coloca como en el filo del deber ser y del no deber ser, y de lo que no debe ser. Cuando dice, bueno, como presidente no puedo porque debo ser respetuoso del poder legislativo, pero como ciudadano y como luchador social, pues él ya no puede expresarse así, menos en Palacio Nacional, en ese contexto. Hay una investidura. Tendría que salir a la calle y decir, esto lo estoy diciendo a título personalísimo y fuera de un ámbito oficial, claro, Arturo. Entonces, básicamente da una línea, ¿no? Y dice, a ver, no, hay un acuerdo y debe ser el PRI el que asuma, y la respuesta de Fernández Noroña es además muy peculiar, porque le responde prácticamente en los términos que al presidente pues le acomodan bien en su narrativa, ¿no? Hace una cita histórica, mi general, dice, sí, si ya tengo tomada la plaza, ¿por qué me ordena entregarla a los conservadores? Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, bueno, me parece que es parte de estas, ¿cómo podríamos decirlo? Pues nuevas formas de hacer política en las que el presidente pues no se impone de una manera, es decir, no me imagino a los aliados de Peña Nieto o a los aliados de Calderón, a sus fieles, desafiando la voluntad presidencial, cosa que pues me parece muy novedosa en estos tiempos. Gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, gane o no gane la presidencia de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña, ¿crees que en términos mediáticos y políticos ya ganó y que esto lo encamina a ser un aspirante a la presidencia de la República en 2024? Espero que no sea suficiente esto, porque no, para nada. Yo me imagino un país con un candidato de ese nivel. Yo aplaudo lo que hizo Morena, porque me hubiera parecido denigrante que por órdenes del presidente se hiciera una alianza con el PRI. Aplaudo que haya algunos de Morena que tengan pensamiento propio y que tengan pensamiento crítico. La verdad es que no había opciones. Aquí hay una bolsa llena de piojos y aquí hay una bolsa llena de cucarachas. ¿Qué es lo que prefieres, a los piojos o a los cucarachas?
Desgraciadamente tenemos un país tan mal, con tan malos políticos, que seríamos capaces de darle la mesa directiva a un partido como el Partido del Trabajo, que lleva 30 años de ser un parásito, o si no se la damos al PRI. Imagínate las dos opciones que tenemos. O sea, o se la damos a un parásito como el Partido del Trabajo, o se la damos al que ha ocasionado los grandes desastres nacionales, al PRI. Tienes dos opciones. Y como no se pusieron de acuerdo con ni una ni con otra, pues se lo dejamos al PAN. O sea, imagínate en qué país vivimos, que las tres opciones son el PRI, el PAN y el Partido del Trabajo. Me parece deplorable que tengamos ese nivel. El Partido del Trabajo puede ocupar la tercera posición con solamente el 6% de la votación. No tienen solamente menos del 2% de los presidentes municipales. No tiene ningún gobernador y tiene menos del 10% de los diputados. Ese partido tan chiquito, tan parásito, tan nulo, no puede ser una tercera fuerza política del país para presidir la mesa de la Cámara de Diputados. Pero la opción es entonces el PRI. No, pues entonces estamos peor que nunca. Yo, la verdad, estaba ya preparado para señalar que me parece denigrante que el presidente haya tenido que aliarse con el PRI, pero afortunadamente aplaudo a los que se hayan rajado, que hayan hecho lo que quieran. Se fueron por la línea más fácil, como Mario Delgado, que es abstenerse, pero por lo menos no lograron en este primer día que Dulce María Sauri sea la presidenta de la mesa directiva. Bien. Obviamente esto a lo largo de los próximos días me imagino que se va a formalizar y van a hacer algún truco, como lo saben hacer los del PRI, que son los maestros de los del PRI, y aplaudo lo que hayan hecho los diputados que lo hayan hecho, lo aplaudo, para no seguir con esta línea tan denigrante de lo que dice el presidente lo tenemos que hacer nosotros. Me parece bien lo que hicieron esos diputados de Morena. Me parece mal que la opción sea el PT con Noroña o con quien sea, y la opción sea el PRI con el que sea. Me parece absurdo el discurso que se echó Noroña de que es presidente con el corazón de los mexicanos. No, definitivamente espero que la opción para la presidencia del 2024 no sea Noroña, o que sea, pero pues que nadie vote por él. Creo que el país merece otro tipo de políticos, pero aplaudo la congruencia de Noroña. Quiero señalar muy claro esto. Podemos criticar a Noroña de lo que sea, de ser un fósil universitario, de ser un opositor de todo, de no guardar las formas, pero congruente sí es. Y lo que hizo ayer fue un acto de congruencia. No se sometió al presidente, le dijo que estaba equivocado. En la entrevista que tú le hiciste, Julio, dijo claramente al final, el presidente se equivocó. Aplaudo la congruencia de Noroña, aplaudo que algunos diputados no hayan seguido la línea, pero me parece lamentable que no tengamos opciones para presidir una mesa directiva con dos partidos que han sido una nulidad en todos los sentidos. Gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo Schwebel. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema? Y te pregunto si crees que ayer se produjo la primera ocasión en la que, digamos, una intencionalidad política expresa del presidente de la República no fue cumplida por los miembros de su partido en la élite legislativa. Bueno, así parece, ¿no? Todo lo indica. Pero yo rescataría una situación, creo que en la misma lógica de lo que expuso Leonardo. Uh-huh. Al final del día, Morena parece ser la única fuerza política que no es un partido, propiamente dicho, con una vitalidad interna.
producto de lo mismo son todas sus vicisitudes, el hecho de que no se pongan de acuerdo para elegir un dirigente, que estén tirando por la borda al político, etcétera. Bueno, lo que pasa es que tienen el poder, entonces hay algo en disputa ahí, cosa que no está ocurriendo ni en el PRI, ni en el, por supuesto, en el PRD, que está enterrado boca abajo, ¿no? Digamos. Arnoldo, déjame nomás hacer un comentario al margen. En el PRD festejaron que llegaron a una elección de su nuevo dirigente sin pleitos internos, sin problemas, sin sombrerazos, como en otros partidos. Pues claro, pues es que ya nadie se está peleando el cadáver. En fin, solo eso, Arnoldo. Zambrano se eligió a sí mismo, pues ¿no? Sí. El firmante del Pacto por México. Pues sí. Entonces en Morena está ocurriendo esto, pues hay una disputa real por el poder, por posiciones políticas, tienen candidatos a todo, etcétera. No tienen manera de normarlo porque son muy inciviles. Parte de eso es bueno y parte es malo, porque tendrían que estar teniendo formas de procesarlo de alguna manera. Fueron una opción política en la que el país creyó en su momento, fueron el vehículo para que López Obrador llegara a la presidencia de la República, una ruptura muy, muy importante en la historia de México. Pero pues están sobre el botín enorme, donde no está exenta tampoco cierta lógica de patrimonialismo y de corrupción. Por eso la lucha que el presidente dice empezar no está tampoco del todo bien encaminada, cuando su soporte político todavía piensa mucho en esas cosas, en los puestos, etcétera. Ahora bien, yo creo que López Obrador, bueno, respetando estas inercias también del parlamentarismo anterior a la ruptura del 18, pues la mesa le corresponde a la tercera fuerza política, y vimos este espectáculo patético de la compra de diputados y de los trasvases de diputados entre una y otra fuerza, de una Cámara ya muy obsoleta, de una Cámara que no está pensando para nada en la problemática del país, en lo que se viene, en el desastre inminente, sino únicamente en cómo administran su enorme presupuesto que tienen ahí para todo. Ahí se inventaron los moches, yo creo que todavía hay muchos resabios de eso en todas las fuerzas políticas. Noroña es un personaje un poco anecdótico, representa una corriente, su congruencia es innegable, no siempre es para bien su congruencia, no creo que salga fortalecido para nada, más allá de lo mediático, porque representa quizás lo más repudiado en la 4T por el resto del estamento político que pudo haber confluido en torno a López Obrador y que pudo haberlo visto como una transición interesante para lo que se venía, aún no comulgando del todo, como decía antes, con todas sus ideas. Pero a mí no me espanta esto. Estamos pensando en la vieja lógica de las fuerzas políticas, del tapado, de quién va a ser el candidato de López Obrador. Yo creo que López Obrador, con todo este tema de poner a debate muchas cosas, a veces incluso equivocándose tácticamente, está contribuyendo a una revolución en la forma de hacer política en México que él inició, pero que él no sabe cómo va a terminar, y que está afectando a todas las fuerzas políticas. Vamos a ver qué pasa en las elecciones que vienen. A mí sí me parece que ir a consulta con lo de los presidentes es un chiste que malamente están comprando sobre todo sus adversarios políticos, porque lo que quiere es sustituir en la boleta el tema de su revocación de mandato para tener un asunto más que arrastre el electorado con una muy buena idea aparentemente, donde quienes quieran votar por no enjuiciar a los expresidentes pues serán la minoría, y eso quizás le dé votos a Moreno, etcétera. Pero bueno, yo creo que si López Obrador habla de que él fue víctima de fraudes electorales y que no quiere para nada que haya gobernantes impuestos de mala manera, debería también estarse retirando un poco del tema electoral y concentrarse en lo que tiene por delante, que es mover a ese elefante reumático, combatir a la corrupción, que no solo es la del presente, que él dice tener controlada porque él no es corrupto, cosa que me parece correcta, pero que es una equivocación, porque el que él no sea corrupto no implica que todos los demás no lo sean y que anden buscando oportunidades, que hay muchísimas en la administración pública, sino también mandar los procesos ejemplificantes, que es lo que no está haciendo, hacia el pasado, sobre todo el inmediato, ¿no? Uh-huh. Me parece un exceso colgarse del tema, por ejemplo, de García Luna en el informe de gobierno, cuando él no lo capturó, cuando es un azar del destino que los americanos lo hayan detenido, ¿no? Él debería estar presentando a sus propios investigados y procesados, que no son muchos. Lozoya cayó en España y hay un acuerdo de colaboración con él,
todavía no vemos, salvo Rosario Robles, a un caso ejemplificante de castigo a la corrupción por parte del nuevo gobierno, del fiscal y también, bueno, pues de lo que representa la 4T, ¿no? Uh-huh. Bien, gracias Arnoldo. En ese mismo tema, Arturo Rodríguez, pues está Morena empujado a realizar una encuesta entre simpatizantes y militantes, una encuesta abierta para renovar su directiva. Hay quienes creen que Mario Delgado es quien tiene ya el dedo superior, mostrándolo como el favorito para ganar, luego de una reunión de Mario Delgado en Palacio Nacional. Mario Delgado, que desde mi punto de vista en él convergen los intereses de Marcelo Ebrard, principalmente, que ha sido su jefe político, y de Ricardo Monreal, que en este lance está asociado a esta idea de Mario Delgado. Asoma Gibran Ramírez como un aspirante también a ese mismo cargo. En fin, ¿cómo ves este proceso de la elección de nuevo dirigente de Morena? Arturo, por favor. Pues mira, en principio creo que hay una necesidad imperiosa de que Morena logre limpiar su imagen ante pues el desastre que fue el proceso de Jade Cole como dirigente. Hay que olvidar que además fue una dirigente en funciones sustituyendo a López Obrador, que sale con una acusación tremenda de corrupción de la dirigencia de Ramírez Cuellar. Es una acusación que, si no me equivoco, supera los 1,000 millones, 1,200 millones aproximadamente de pesos. Es decir, si esto fue así, tendría que ser uno de los casos ejemplares y emblemáticos de pues el discurso que enarbola el movimiento que se articula a través de Morena y finalmente ir a un proceso democrático en el que auténticamente creo que existen, sí, hay una disputa. Creo que además muy identificable en los estados de la República por el botín, por el acceso, por el poder, por la influencia, por pues lo que representa un partido que sigue en auge, una opción política que sigue en auge, que yo creo que es muy difícil que ese auge se frene de aquí a 2021, 2022. Y por otra parte, creo que también hay desencuentros ideológicos muy claros. Es decir, Morena tiene una composición ideológica de distintos orígenes, ¿no? O sea, hay quienes sí vienen de las izquierdas históricas, de los partidos de izquierdas históricas, hay quienes vienen del PRI, quienes vienen del PAN, quienes vienen del PRD. Y en eso, pues, existen pues diferencias muy claras, ¿no? En la forma de ver la política, de hacerla, de para qué usar. Y luego tiene encima el reto de convertirse auténticamente en un partido político, porque hasta ahora creo que ha sido un movimiento de apoyo al presidente López Obrador. Entonces empieza a reproducir los vicios que pero además de manera muy temprana, que se vieron en el PRD, que es esta pues idea de las tribus, o más bien de lo faccioso que puede ser en algún momento. Entre lo faccioso y los desacuerdos ideológicos, pues vive un momento muy intenso. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Pues creo que resolver de una manera convincente, democrática, auténticamente sana, su vida interna. Es muy lamentable que haya tenido que darse una intervención de la autoridad electoral por el desaseo interno. Entonces, creo que el reto es ese, el saneamiento que tiene que haber de ese movimiento que aspira a convertirse pues en un partido político como se supone que uno debe funcionar.
Bien, gracias Arturo. Antes de pasar con Leonardo Schwebel, déjeme decirle que después de esta mesa los invito a seguir atentos a lo que viene, porque voy a tener una entrevista con Fernando. Fernando es un inculpado en el caso del homicidio del hijo de Gerardo Sosa Castellán, el poderoso cacique en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, preso ayer, acusado de asuntos financieros, lavado de dinero y demás cosas. Fernando es acusado del homicidio del hijo de Gerardo Sosa Castellán y según lo que él nos dice, ha habido una serie de irregularidades que ya hemos dicho antes en la voz de su hermano, pero hoy vamos a tener una entrevista telefónica desde el lugar donde está Fernando sobre este tema del homicidio del hijo de Gerardo Sosa Castellán. Perdón por el comercial, pero Leonardo, ¿tú qué opinas sobre este tema? Nada más, en paréntesis, es un asunto muy, muy importante, Julio, ¿sí? el de Sosa Castellán. Qué bueno que lo estés abordando así de primera mano, porque me parece que es uno de los grandes temas del arranque de la administración, además en tratándose una vez más de un aliado en el proceso electoral de 2018 de lo que es obradorismo allá en Hidalgo. Perdón si quieres ahorita que demos la vuelta podemos tocar este tema. Sí, Arturo, gracias. Leonardo, sobre este tema de las elecciones internas de Morena, ¿qué opinas? Bueno, opino primero dos cosas, que el tribunal no debió haber dictaminado que el INE organizara una consulta. Me parece que no hay ninguna razón para que eso se haga, y el mismo Lorenzo Córdoba está exactamente igual de extrañado que todos, porque si así fuera, pues entonces hay que hacer una consulta por el PRD, que decidió su presidente nada más porque se les pegaba la gana, y lo mismo que el PAN y lo mismo que el PRI. O sea, el primer error. Segundo error es que Morena no cree que sea un partido político, es un membrete que aprovecha o ha aprovechado muchísima gente que pues obviamente simpatiza con López Obrador. Cuando tienes un presidente en funciones que 2 años después sigue manteniendo los niveles de aceptación en ciertos grupos sociales, pues el membrete López Obrador, como se llame y como se diga. Entiendo, y lo entiendo y hasta cierto punto lo justifico, que cuando empezó Morena, ya como partido político, pues hubo que agarrar lo que cayera, para pues formar las alianzas que tenía que formar. Pero ese agarrar lo que sea, ya años después, creo que sí debería de haber una depuración, primero que nada, de qué se trata este asunto, y segundo, que Morena se convierte en un partido político. Porque Morena, como partido político, hace las cosas como si todavía fueran del PRD, hacen las cosas como si todavía fueran del PAN o como si todavía fueran del PRI. No existe una estructura como partido político, no sabemos ni siquiera a qué juegan, no sabemos si es de derecha, de izquierda, de centro, moderado. Es un partido muy extraño en términos reales. Por un lado son demasiado liberales para ciertas cosas, pero son muy conservadores para otras, y no existe todavía una claridad de exactamente de qué nivel de partido estamos hablando. Morena va a arrasar en las próximas elecciones prácticamente en todo por el mismo membrete de López Obrador. Todavía no alcanzan una independencia total como partido político como para poderse de alguna manera diferenciar de la presidencia. Es decir, si no existiera el membrete López Obrador, no existiría Morena como tal. Y entonces en esta disputa muy extraña, en esta decisión completamente absurda del tribunal, pues obviamente va a haber gente que se va a empezar a inscribir, y esto va a ser como un circo de varias pistas para ver quién se va a encargar del partido político que está en el gobierno. Esa es la parte que no ha entendido Morena. Morena es el gobierno. Morena es el gobierno en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la presidencia. Morena tiene 2 de 3 poderes, y Saldívar, pues nada más le falta ponerse aquí, yo amo a Morena, pero
pues prácticamente es lo mismo. Entonces, no han entendido lo que significa ser el partido en el poder y están haciendo hasta lo imposible por parecerse al PRI, al PAN y al viejo y aniquilado PRD, y lo peor del caso es que en muchas ocasiones lo están superando. No sé quién vaya a ser el presidente o la presidente de este partido, pero sí creo que hay muchos asuntos que no quedaron claros con la administración de Jacob Polensky, que no quedaron claras con muchas cosas y que ahora viene la rebatinga porque todo mundo va a querer pues una rebanada del pastel. Entre esa rebanada de pastel está la rebanada de pastel de este señor Sosa Castellán, que prácticamente es o era el dueño de Morena en Hidalgo. Así de fácil. Así es. O sea, este hombre tiene injerencia, él y su hermano y otros más tienen injerencia al interior de Morena. Por eso te digo que hay muchos personajes de Morena que este ya por lo menos está preso. Si hablamos de Jalisco, pues hay muchos de Morena que deberían de estar presos. Entonces están agarrando lo que caiga. Y esa parte yo creo que ya la deben de superar. Lo hicieron bien, o a lo mejor lo hicieron por necesidad en su momento para poder abarcar todo el país, pero ahora que ya son poder, pues creo que tendrían que tener un filtro de qué personajes estamos hablando, porque hay muchos ahí que están en entredicho. Lo de Hidalgo es un caso muy claro. Bien, muchas gracias. Gracias, Leonardo. Antes de preguntarte, Arnoldo, tu opinión sobre este tema, déjame leer unos tuits que hace 19 minutos ha puesto Felipe Fuentes Barrera, que es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a este tema de la elección de presidente y secretario general del partido Morena. Dice... el Tribunal Electoral refrenda que sus sentencias están apegadas a la ley y a la Constitución. Asimismo, este órgano jurisdiccional no puede preguntar al Instituto Nacional Electoral qué quiere y qué no quiere hacer, ni cómo debe resolver los asuntos presentados ante esta instancia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es consciente de la complejidad que representa la función electoral y las cargas de trabajo que conlleva, punto y coma. Es lo cotidiano en la organización de las elecciones y por ello se entiende su preocupación. Siempre respetamos las interpretaciones diferentes de la ley, pero las razones jurídicas ya están dadas en el fallo que se debe de cumplir. Eso dice el magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este tema de Morena y su elección de dirigentes. En primer lugar, creo que en Morena nadie está haciendo un serio análisis de riesgos y da la idea de un movimiento que camina a una velocidad que le imponen los acontecimientos y entonces, bueno, han caído en esto que vemos ahora. Bueno, pueden ser los dueños de los votos, de las posiciones a partir de 2018, pero no son los dueños ni del INE ni de los tribunales, del Tribunal Electoral. Aunque ahí están magistrados que fueron impulsados desde el PRI y del PAN, y también consejeros que fueron impulsados. O sea, a la hora que Morena deja, por su incapacidad para procesar su normatividad interna en materia de elección de dirigentes, y hay que recordar que fue con su segundo proceso. O sea, López Obrador fue el primer presidente y fue imposible ya colocar a un sucesor consensado después. Recurrieron al expediente del interinato, eso alargó las cosas, siguiendo aquella vieja máxima de la política mexicana que no hay nada más definitivo que lo provisional, muy priista, por cierto, y las cosas se vinieron enredando para quedar en manos de quienes son susceptibles de escuchar a personajes pues como los que los colocaron ahí donde están, ¿no? Los Osorio Chong del momento y los panistas también, los Ricardo Anaya, etcétera. Entonces yo creo que es muy delicado para un partido poner su suerte en manos de sus adversarios, que además hoy están disminuidos para dar la pelea en la arena política y entonces pueden estar felices de complicar las cosas desde ciertos recovecos jurisdiccionales, ¿no?
En segundo lugar, yo creo que también hay una cuestión sustantiva en Morena, que es pues que es un caballo de Troya, o sea, es un artilugio político hecho exprofeso para una misión que fue conquistar la presidencia de la República por un solo personaje que era Andrés Manuel López Obrador. Y además de esto hay muy poca teología, hay muy pocas construcciones teóricas, son vaguedades muy generales, muy aceptables, como en general son los documentos de los partidos políticos. Nadie que lea un documento de principios básicos de un partido casi podrá estar en desacuerdo con ellos. En México todos buscan ideales, ¿no? Pero no hay ahí una estructura que vaya más allá, que les dé una perspectiva de futuro a más largo plazo. Entonces creo que también eso los enreda mucho, porque entonces es pragmatismo puro, es lucha de poder a bayoneta calada desde las trincheras, y bueno, pues eso los va a hacer ser víctimas de su propio éxito, ¿no? Porque el poder que les dieron es lo que los está vulnerando y su incapacidad para procesarlo. No veo salidas fáciles, no veo que quien quede, gane la encuesta o lo que sea quien sea, tenga consensos. Va a tener oposiciones internas, va a tener sabotajes, va a tener litigios y va a llegar así a unas elecciones que ya son inminentes. Puede ocurrir otra cosa. Mira, pongo el ejemplo del PAN en Guanajuato. El PAN en Guanajuato dice: somos los dueños de la marca y la marca gana y podemos poner a quien queramos. Entonces se sientan en pequeñas mesas de dirigentes, de gobernadores, de exgobernadores, de líderes del Yunque, etcétera, y deciden los nombres que ellos quieren. Si les cae mal a la militancia ese nombre, si hay alguna pequeña rebatinga, no les importa, porque la marca gana. Pueden elegir al peor personaje, pueden elegir uno bueno, regular, Luis Alberto Villarreal, por ejemplo, que se lo enjarretaron otra vez a San Miguel de Allende después de todo lo que le había pasado, en un intercambio ahí muy raro con su hermano, y ganan la elección. Entonces Morena podría incurrir en eso, las encuestas nos favorecen, podemos mandar al que queramos, y entonces no hay un estímulo en tener buenos cuadros, sino en los cuadros que logran las composiciones y las complicidades internas para salir adelante, ¿no? O el rejuego de repartos, de déjame esta zona para yo darte aquella, lo cual no viene en nada a traer un aire fresco a la política mexicana como la conocemos, ¿no? Bien, gracias. Son las 2:58 minutos y bueno, creo que ya estamos en la parte final de esta mesa de periodistas. A lo mejor en 1 o 2 minutos podemos darle un repaso a un último tema. Arturo Rodríguez, 1 o 2 minutos cada cual. El próximo viernes, y de una vez lo comento aquí, el próximo viernes se va a realizar la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que va a decidir la suerte de los partidos que aspiran a tener, o de los proyectos de partidos que aspiran a tener registro como partido político nacional, entre ellos México Libre. Será este viernes en sesión del Consejo General del INE. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez, de esos partidos y particularmente de México Libre? ¿Qué crees que deba suceder en esa sesión del próximo viernes? Bueno, más que lo que deba, yo creo que lo que va a suceder es que desafortunadamente le darán el registro a México Libre. Yo creo que el caso concreto de México Libre es el de una apuesta también desde la parte gubernamental por fragmentar las oposiciones. Sin embargo, creo que el antecedente en este caso de la forma fraudulenta en la que recibió recursos públicos y la sanción que se le impuso hace, ¿qué será? Unos días, la semana antepasada, la tercera semana de agosto. De agosto, nos coloca ante el caso de un partido político que nace corrompido, que nace bajo la duda. Es decir, ya tenemos todo el antecedente de quién es México Libre, que es uno de los presidentes más perniciosos para el país, como lo fue Felipe Calderón, un hombre que dejó como legado no solo un regadero de sangre, sino una descomposición profunda en las estructuras de seguridad y en las sociedades de las diferentes regiones del país, y que consigue un registro
Ahora para un partido político, quizás con pues diferentes propósitos, cuando vemos que no solo se trata de esa historia que viene con él, y que parece que muchos ciudadanos, al otorgarle su firma, si es que estas firmas resultan ser válidas y no como las de Margarita en 2018, pues nace con este precedente de los donativos sin, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Sin identificar, donativos oscuros, donativos opacos, ilegales, que le ameritan una sanción. Pues me parece que inadmisible. Sin embargo, creo que todo apunta a que México Libre vaya a conseguir el registro y por lo tanto pues se incorpore a la arena electoral, pues supongo que a partir del próximo año. Bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre esto que está programado para el próximo viernes respecto a proyectos de partidos y en particular México Libre? Me parece lamentable que le den partidos políticos a unos delincuentes como el Bester Gordillo y como Felipe Calderón. Nada más me gustaría darle a Lorenzo Córdoba o al quien se encargue de esto una copia del libro de Olga Bornat, y pues no lo necesita leer, con que lea 3 páginas se da cuenta de todas las tropelías que hizo este nefasto personaje. Me parece que vivimos en un país tan estúpido que le regalamos partidos políticos a 2 delincuentes, y no solamente porque sean delincuentes, sino a que además hicieron trampa para ser partido político. O sea, le voy a regalar 3 partidos políticos a 2 delincuentes que además hicieron trampa para ser partidos políticos. Eso solamente puede pasar en México, no sé si va a pasar en otro país, pero no creo que pueda pasar en México que a tramposos delincuentes como Felipe Calderón y el Bester Gordillo les regalemos partidos políticos. Ahí son responsables los diputados también. No solamente es el INE, sino las magras reglas que tenemos en este país para regalar partidos políticos. Es más fácil tener un partido político que tener una empresa, y además nos van a robar dinero, además nos van a saquear el poco presupuesto que tenemos, y para colmo de males va a haber gente que vote por ellos y por lo tanto pueden tener hasta futuro político en estas circunstancias. Yo la verdad me parece que es lamentable que este hombre, Felipe Calderón, vaya a tener un partido político. Debería tener un partido político, pero en Almoloya o en el Puente Grande o en las Islas Marías o en alguna cárcel de estos. Pero bueno, pues así es este país tan absurdo que premiamos a un par de delincuentes tramposos. Bien, gracias, Leonardo. Álvaro, ya para cerrar, por favor, Arnoldo Cuéllar, que ya para ir cerrando esta mesa, por favor, tu opinión. Mira, yo creo que aquí hay un actor fundamental que sigue sin ser plenamente observado, y es el INE. Este discurso muy generalizado de que es una de las pocas instituciones confiables y construida en el esquema de la transición, y que cómo se atreven muchos a criticarlo, me parece que se cae cuando vemos, uno, que no ha logrado fiscalizar el dinero en las campañas, como hoy sabemos, por Lozoya, por Pío, etcétera, ¿no? Y por muchas otras historias locales. Y 2, cuando alguien logra armar un partido político con asambleas amañadas y acarreando gente de aquí para allá. En Guanajuato las asambleas para el registro de México Libre las apoyaron alcaldes panistas que pues, les hablaba Calderón o les hablaban gente cercana a Calderón y no podían negarse. Cuando tú les preguntas, bueno, ¿te vas a ir a México Libre? ¿Vas a apoyarme? No, yo soy del PAN y yo me quedo acá. Porque saben además que si van por México Libre pierden la elección, o sea, se van a mantener en el PAN. Claro, le echaron una mano a su cuate, por ahí lo ayudaron, pero son ficticias, no todo lo que el INE supuestamente fiscaliza para que estas asambleas sean reales y se certifique una militancia es absolutamente falso o inventado, ¿no? Entonces, bueno,
Partamos de esa base y vamos a ir a gastar, como dice Leonardo, más dinero en respaldar a estos partidos políticos, que en realidad su única finalidad en el caso es de este en particular de México Libre, es darle canicas a Felipe Calderón para negociar frente al embate que se le viene por sus situaciones, por sus responsabilidades, ¿no? Entre ellas la mayúscula de García Luna, por más que se la trate de sacudir. Pero la otra cuestión es que al final del día parece una estrategia diseñada por López Obrador, porque efectivamente en muchos lugares puede quitarle votación al PAN y de todas maneras no va a avanzar más y va a agudizar la crisis del sistema de partidos que ya tenemos. Bien, pues gracias. ¿Es Sí. todo, Arnoldo? Sí. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Arturo Rodríguez, gracias por esta ocasión, por este martes de periodistas. No, hombre, te agradezco mucho, Julio, como siempre, te mando un fuerte abrazo y a Leo y a Arnoldo. Gracias, muy amable. Leonardo Schwebel, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Julio, Arturo, Arnoldo, y que la pasen muy bien. Buenas tardes. Gracias. Arnoldo, buenas tardes. Igualmente, Julio, muchas gracias. Un gusto estar por aquí. Saludos a los compañeros de la mesa. Gracias, muy amables los tres. Hasta luego.